está allí al rescate. Así que dispongamos nuestro corazón en esta mañana para recibir la palabra. Amado Señor, gracias por la palabra que tú tienes en este día para pastorearnos, para edificarnos. Señor, y en todo lugar donde se invoca tu nombre, muévete con poder. En todo lugar donde hay pastores, donde hay ministros, donde hay iglesias reunidas. Señor amado, toma control, dominio y autoridad y edifica y pastorea la iglesia en este tiempo. Gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque Señor, verdaderamente tú eres el pastor y tú eres quien pastoreas a través de nuestra vida, a través de la palabra que enseñamos, guiados por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Aleluya. Ven acá. Buenos días, querida iglesia. Bueno, amaneció haciendo bastante frío y lloviendo aquí en Bogotá, pero bueno, gracias a Dios que la lluvia no impide que adoremos, que vengamos y nos congreguemos. Bueno, hay muchos hermanos viajando, se fueron a pasear y qué rico. Qué cobarde envidia, como yo les digo. Uy, qué cobarde envidia, hermano. Bueno, bendiciones, y a los que están en casa, bendiciones. Yo quiero orar por los que están en casa y quiero que me ayuden a orar por esta iglesia que está en casa, porque el Espíritu Santo está ahí. Amén. Padre, te doy gracias por esa iglesia, Padre, que está en casa en este momento, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, Padre. Oh, Señor, esa gloriosa acción del Espíritu Santo, Padre, que hace que ellos en este momento estén atentos a la palabra, Señor, como María, que dejan todo que hacer, Señor, para postrarse a oír tu palabra, Señor soberano. Gracias por cada uno de ellos, Padre, los que están en casa. Gracias porque es un momento para oír tu palabra, Padre, no para estar cocinando, no para estar en quehaceres, sino para venir a ti, Señor, a oír tu palabra, Señor soberano. Gracias por el Espíritu Santo y la acción gloriosa del Espíritu Santo envolviéndolos, Padre, viniendo sobre ellos para dar adoración, Señor, para que estén aquí en esta unidad con nosotros, Señor, esta iglesia que está aquí presencial, para que estemos en esa unidad de espíritu, todos, Padre, en esta gloriosa unidad, la que nos da el Espíritu Santo, Padre. Gracias por envolvernos, Señor. Queremos más de ti, queremos el Espíritu Santo, Señor, en este lugar, porque estás en nosotros. Gracias aún por llenar este lugar, Señor, de tu presencia, Señor, porque sabemos que somos el templo del Espíritu Santo y que Cristo vive en mí, que el Espíritu Santo vive en mí. Y Señor, pedimos más de ti en esta hora y menos de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Sí, amor, ¿me pones este vasito con agua aquí? Bueno, bendiciones a todos. Yo titulé mi enseñanza, sin obediencia no hay fruto. Y yo quiero que tú lo digas conmigo. Sin obediencia no hay fruto. Bueno, estamos terminando un año 2024 y estamos a punto de comenzar un 2025. Y proféticamente el Señor nos habló del 2024 y nuestro eslogan era: y serás bendición. Amén. ¿Cuántos se llenaron de esa palabra del ser bendición a otros? ¿Para cuántos fue una bendición esta declaración de fe? Dijimos y serás, lo pusimos como en futuro, porque bueno, la promesa quedó así. Pero ¿cuántos ya terminando este año dan gracias a Dios porque han sido de bendición para muchas personas, para la iglesia, para sus familias? Amén. Entonces, estamos terminando este año de y serás bendición. Y proféticamente el Señor nos habló del 2025 y nuestra declaración bíblica es ramas fructíferas. Y yo quiero que tú lo digas conmigo: yo soy rama fructífera, yo soy rama fructífera. El Señor nos ha guiado a declarar esto, y esto es una palabra profética. Yo a veces pienso y digo, ¿cómo hace una persona
sin palabra profética. Yo necesito lo profético, porque lo profético me está hablando de un final, de un buen final. Todo esto, imagínense en morir fructificando. Amén. Que el último día de tu vida tú seas, como dice la palabra, en su vejez fructificarán. Amén. Esto es profético. ¿Cuántos en su vejez? ¿Cuántos quieren terminar viejos? Morir viejos. ¿Quién quiere morir joven? Nadie, ¿verdad? Nadie quiere morir joven. No es lo normal. Tiene que ser una mente que está mal para desear morir joven. Pero la mayoría de la gente quiere morir viejo, ya con años. Y qué maravilla cuando el Señor nos dice, aún en la vejez fructificarán. Eso es morir fructificando. ¿Cuántos quieren morir dando fruto? Morir fructificando. Entonces cuando el Señor nos dice ramas fructíferas, podemos aplicarlo a mi presente, pero a mi futuro. Amén, a mi futuro, a cómo planeo yo terminar, a cómo determino terminar esta vida, porque para terminar mal no haga nada. No haga nada. Y ya tenemos, lo más seguro es que no terminemos bien. Terminamos mal, no hagamos nada. Pero terminar bien en el Señor, en Cristo, demanda militar lo profético. Demanda militar lo profético. Demanda creer lo profético. Demanda obedecer a lo profético. ¿Saben que cuando el Señor nos da una palabra profética, esa palabra profética demanda ya obediencia de nosotros? Por eso Pablo le dijo a Timoteo, milita la palabra profética que te fue dada. Eso es obediencia. Y la palabra profética nos es dada para que la militemos, para que peleemos la buena batalla de la fe por lo profético. Así que cuando el Señor nos dice ramas fructíferas, nos está proyectando a un presente, pero a un futuro, y esto nos va a demandar ¿qué? Obediencia. La palabra profética nos demanda obediencia. ¿Cuántos quieren terminar bien? Hicimos acá un eslogan que decía, el que determina, termina. ¿Cómo termina? Bien. Para terminar bien hay que determinar. ¿Y qué determinamos? Oír la voz de Dios. ¿Qué determinamos? Obedecer la voz de Dios. Es una determinación. Cuando el ser humano no determina terminar bien, termina como cualquier cosa, para donde el mundo lo lleve, para donde las olas de este mundo lo lleven, se lo lleven. Entonces, 2025 rama fructífera. Diga rama fructífera 2025. Yo soy rama que fructifica. Y vamos a estar hablando mucho de lo que es el fruto. Otro título que le pude haber dado a esta enseñanza es la obediencia que produce fruto. Otro título, obedecer para fructificar. Otro título, sin obediencia hay esterilidad. ¿Cuántos quieren una vida estéril? Nadie, ¿verdad? Nadie. Ni siquiera el más malo trabaja para tener una vida estéril. Quiere dar fruto en esa maldad que hace. Entonces, sin obediencia hay esterilidad. Y otro título, obediencia, el secreto del fruto abundante. ¿Cuál es el secreto del fruto? La obediencia. Por eso yo quiero que hoy salgas con este pensamiento muy arraigado en ti. Sin obediencia no hay fruto. Y el Señor dijo de nosotros 2025 rama fructífera, pero sin obediencia no hay fruto. Es imposible fructificar si no hay obediencia. Y vamos a estar hablando mucho de esto.
¿Por qué comenzamos a hablar de esto? Resulta que el pastor, claro, ¿cuántos saben que yo me la paso con él? Y ando con él, y duermo con él, y estoy todo el tiempo con él. Y aquí el pastor tiene algo que él comienza a hablar algo, y comienza a decírmelo. Y él comenzó con una cita bíblica, y predicó acerca de la obediencia. Él ha estado predicando acerca de la obediencia, y comenzó a hablarnos de lo que es el sacrificio sin obediencia, y cómo el Señor quiere obediencia más que sacrificio. Y él comenzó a hablarme y comenzó a hablar de esto, y estuvimos aquí los miércoles y en algunas reuniones, y nos sacaba esa porción bíblica, y yo oí que era algo que el Espíritu Santo nos estaba hablando, y es una palabra que el Señor comenzó a engrandecerla: obediencia, obediencia, y venía como un énfasis en esa palabra, obediencia. Y comencé a oírla como voz de Dios para nosotros, la obediencia. Y evidentemente yo estaba hablando de ramas fructíferas, y encontré que hay una conexión entre fructificar y obedecer. Tremendo, ¿verdad? Y lo conecté y le dije: esto es tremendo. Y obediencia, esta palabra es una palabra clave para nosotros como iglesia. Es una palabra clave para nosotros. Obediencia va a ser una palabra muy clave para nosotros. Obedecer. Quiero recordarles Proverbios 29:18, porque dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía. Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Quién quiere caminar esta vida desenfrenado? Nadie. ¿Quién de nosotros en lo natural, si vamos por una pendiente en un vehículo, decimos: ay, ojalá me quede sin frenos para desenfrenarme? Nadie. Pero a veces andamos la vida desenfrenados, no sabemos para dónde vamos. Esto es cuando no tenemos lo profético de la palabra. La palabra es profética. Entonces, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y para nosotros ya no es la ley de Moisés, sino la ley de Cristo. Mas el que guarda, mas el que obedece la ley de Cristo es que bienaventurado. Aleluya, diga aleluya. Aleluya. Mas el que guarda la ley, ¿cuál ley? La de Cristo. La ley de Cristo es que bienaventurado. Entonces, sin profecía el pueblo se desenfrena. Otra versión dice que no hay orden. ¿Cuántos trabajan para tener su vida bien desordenada? Yo creo que nadie, ¿verdad? Pero dice que sin profecía no hay orden. Y puede ser que tú tengas un orden en tu habitación, en tu casa, que te guste tener todo muy ordenado, y esto de acá no me lo quitan, y el que se lo quite de ahí, ¿qué problema? Porque me gusta tener mi casa muy ordenada, pero es no solamente mi casa, sino toda mi vida ordenada, toda mi vida en el orden de Dios. ¿Cuál orden? En el orden de Dios, porque Dios tiene un orden para nuestra vida, y la palabra nos establece un orden. Hasta la unción viene de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo, y desciende al cuerpo. Aquí hay un orden, pero dice que sin profecía no hay orden. Otra versión dice que sin visión. Por eso nosotros somos visión, vida y poder, y tenemos una visión profética a la familia. Gloria a Dios, algo que Dios quiere hacer en las familias y que va a correr.
Entonces, otra versión dice sin dirección divina. El mundo está sin dirección divina. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos la dirección y la guía del Espíritu Santo. Tenemos dirección divina. Y sin dirección divina, el pueblo se extravía, se desordena, se desenfrena. Pero nosotros tenemos dirección divina. Y esa dirección divina hace que tengamos una vida ordenada, no desenfrenada. Qué triste llegar a la vejez reconociendo que tuve una vida desordenada, desenfrenada. Qué triste. ¿Cuántos llegan a la vejez diciendo, la embarré? La embarré. Y qué privilegio tan grande que tenemos, hermanos. Querida iglesia, qué privilegio tan grande de tener la profecía de Dios. Así que atesore en su corazón y serás bendición. Atesore en su corazón. Yo soy rama fructífera. Esto es para que lo atesoremos. Esto no es para que lo menospreciemos. Esto es voz de Dios para nosotros. ¿Ustedes saben cuánto tiempo nosotros oramos? Tiempo. Esto toma tiempo. Esto toma tiempo. Declarar una profecía para la iglesia toma tiempo. Estar en la presencia de Dios, estudiando la palabra. Y de repente encontrarnos con una palabra de la palabra que el Espíritu Santo toma de la palabra y nos la entrega. Así que atesoremos la profecía. Amén. Atesoremos la profecía, porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Mas el que obedece o guarda la ley, ¿cuál ley para nosotros? La de Cristo, es bienaventurado. Y hay algo que me gusta mucho, y bueno, yo hoy no voy a hablar de fruto, porque vamos a hablar mucho de fruto, vamos a hablar mucho de obediencia. Esto es una predicación de un domingo donde apenas alcanzamos a hablar unas pildoritas, pero edifique su vida sobre este fundamento, edifique su vida sobre el fundamento de la palabra. Y hay algo que siempre me ha apasionado. Apocalipsis 2:29 dice, Apocalipsis 2:29, estoy haciendo como una introducción para hablar de obediencia, porque recuerden que obediencia es una palabra grande para nosotros, una palabra para tenerla muy presente. Póngala ahí, escríbala grande y póngala en su nevera, obediencia. Póngala en el espejo donde usted se mira todos los días. Ponga rama fructífera y ponga obediencia también, porque sin obediencia no hay fruto. ¿Qué dice Apocalipsis 2:29? Dice, la palabra del Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos trajeron las orejas? María Paula, ¿cuáles son tus orejas? Mire, ahí le vemos a María Paula sus orejas. Aquí todos tienen oreja, pero ¿cuántos trajeron el oído? El oído es otra cosa. De pronto nos puede faltar la oreja, pero no el oído. Entonces la palabra dice, el que tenga ¿qué? Oído, oiga. ¿Cuántos trajeron el oído? ¿Cuántos trajeron oído? Bueno, como nos enseñaba ahorita aquí María Paula, hay que demostrar que trajimos oído. No solamente decir, yo traje el oído. Si tú traes oído, es para que oigas lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia, a las iglesias. Me gusta la palabra a las iglesias, porque eran 7 iglesias y esta es la iglesia local. Y el Espíritu le habla a las iglesias, el Espíritu le habla a la iglesia local. Y el Espíritu nos está hablando
y el Espíritu nos está diciendo: ramas fructíferas, fructifiquen. El Espíritu nos está diciendo: es tiempo de fructificación. Pero usted necesita oído para oír lo que el Espíritu, oiga, lo que el Espíritu con E mayúscula, lo que el Espíritu le está hablando a las iglesias. Y fíjate que la Escritura habla de la iglesia, porque la iglesia es una. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero la iglesia está conformada por iglesias. Y nosotros somos una iglesia. Y el Espíritu Santo a cada iglesia le da lo profético para que se cumpla su voluntad. Para que se cumpla su voluntad, para que el cuerpo de Cristo en la tierra haga lo que es su voluntad. Entonces, esto es muy importante entenderlo y quiero comenzar con este énfasis para que atesoremos la palabra profética. Entonces, sin obediencia no hay fruto. Ahora, la pregunta es: ¿obediencia a qué? Pregúntele a su hermano: ¿obediencia a qué? Dígale: hermano, ¿obediencia a qué? ¿A qué es lo que yo tengo que obedecer? Muchos hombres dirán: a mi mujer. Muchas mujeres dirán: a mi marido. Sí, diga sí. Y la palabra del Señor dice: hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Cuántos son hijos aquí? Allá están estos dos hijos. Entonces, ¿obedecer a qué? Pero yo quiero que tú lo digas conmigo, porque esto es algo grande. ¿Obedecer a qué? Dilo conmigo: a la voz de Dios. A la voz que Dios me hace oír. Y esto garantiza fruto. Esto garantiza que yo voy a fructificar. Cuando yo obedezco a la voz de Dios, esto me garantiza que yo voy a dar fruto. Amén. Porque hay una relación entre la obediencia, una relación directamente proporcional, una unión vital entre la obediencia y fructificar. Y estamos en los tiempos de la desobediencia. Previo al 31 de octubre, la verdad yo quedé espantada, porque a mí esto me ha espantado. El año pasado, en octubre, para la época del 31 de octubre, que ustedes ya saben que se celebra, yo me acuerdo que veníamos con el pastor como por la 30 y de repente quedamos atrapados literalmente en una caravana de motos. Y ustedes saben de qué. Realmente esto nos produjo espanto. Y las noticias este año fueron acerca de una caravana de motos. Decían que más o menos 1000 motos por la calle 19, 1000 motos. 1000 motos que se tomaron las dos avenidas. Ustedes saben que una sube y otra baja. Pero ellos se tomaron las dos, yo me imagino que bajando, pero se tomaron en contravía y no les importó nada. No les importó semáforos. ¿Para cuántos un semáforo es una señal de obediencia? Y nos puede costar la vida. ¿A cuánto les ha costado la vida no obedecer a la voz de un semáforo que le dice pare? La verdad, cuando yo leía esta noticia, yo me estremecía. Porque ustedes imagínense 1000 moteros tomándose una calle de Bogotá importante en contravía, en andenes, una completa anarquía, haciendo lo que les parecía, en una desobediencia a todo. Y estamos viviendo esos tiempos, donde no hay respeto a nada.
Hubo un muerto, hubo un joven muerto, qué tristeza. Porque todo esto provoca esa desobediencia que no tiene límites. Y desafortunadamente estamos en esos tiempos donde los hijos ya no obedecen a los padres. Y ya no hay límite de nada. Por eso son tiempos peligrosos. Y es temible quedar uno atrapado en esas caravanas, porque en cualquier momento puede pasar algo loco. Porque ahí no hay orden, ahí no hay nada, ahí no hay respeto a nada, ahí no hay respeto a la ley, ahí no hay respeto a vías en una dirección y tomar una dirección contraria porque se me dio la gana, porque somos muchos, y eso está pasando. Así que son tiempos peligrosos. Dime. Sí, una anarquía total, como en los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y estamos viviendo esos tiempos donde cada uno hace lo que quiere, lo que le parece. Pero miren algo, sin obediencia no hay fruto, pero la obediencia trae fructificación. ¿Cuántos tienen fructificar 2025? Obediencia. Y damos fruto en todo, en todo. Miren este ejemplo que se me vino ahorita. Miremos Lucas 5. Ahí podemos encontrar una relación directamente proporcional. Lucas 5. Ahí encontramos en este evangelio una relación directamente proporcional entre la obediencia y el fruto. A mí siempre me ha gustado mucho Lucas 5. Ha sido de gran inspiración. Esta es la pesca milagrosa. Versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír ¿qué, iglesia? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para oírla. ¿Cuántos tienen oído para oír lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia? Se necesita oído para oír. Así no tengas oreja, pero se necesita oído para oír. Y el gentío se agolpaba sobre Jesús para oír la palabra de Dios, para oír la voz de Dios. La palabra de Dios es la voz de Dios. Dios tiene voz. ¿Cuántos de ustedes tienen voz? ¿Y a cuántos les gusta que se les obedezca? ¿A cuántos de nosotros nos gusta que cuando hablamos se nos obedezca? A todos, ¿verdad? Y cuando no nos obedecen, se nos paran los pelos. Cuando no nos obedecen, se nos paran los pelos. Entonces aquí el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y dice la escritura que Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Versículo 3: entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué enseñaba? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la voz de Dios. Por si alguno aún no lo sabe, Dios tiene voz. Amén. Diga, Dios tiene una voz. Aquí está la voz de Dios para nosotros. Aquí está, de Génesis a Apocalipsis. Este libro tiene voz. Este libro habla. El Espíritu Santo vivifica estas palabras de tal manera que nos hablan. Amén. Un Dios que no vemos. Dice la palabra, quiero decir algo antes. Alguna vez un pastor dijo: esta es la voz de Dios. Me gustó eso que él dijo. Se lo copio. Él dijo: esta es la voz de Dios. Pero él dijo: ¿cuántos están creyendo que esta es la voz de Dios? ¿Cuántos creen que este libro habla, que esta palabra es la voz de Dios?
no en sí el libro, ¿no? No en sí el libro aquí de la pastica para que no me vayan a interpretar. El contenido, la escritura. La escritura contiene la voz de Dios. Tiene la voz de Dios. Y él le hacía esa pregunta a la iglesia. Decía, ¿cuántos están creyendo que esta es la voz de Dios? Buena pregunta. Entonces él decía, y si tú estás creyendo que esta es la voz de Dios, ¿por qué no la obedeces? Buena pregunta. Entonces él decía, miren, ¿qué pasaría si usted escuchara de repente la voz de Dios como un trueno? Como un trueno que te dice, tú oyes la voz de Dios que te dice, como un trueno la escuchas, como dicen, voz audible, que te dice, huid de la fornicación. Y entonces literalmente está aquí, ¿no? Huid de la fornicación. Literalmente está aquí escrito, huid de la fornicación. Entonces él decía, si cuando tú lo lees, no lo obedeces, es porque no estás creyendo que este libro es la palabra de Dios. Pero si tú escucharas la voz de Dios como un trueno que te dice, huid de la fornicación, él le preguntaba a la congregación, ¿tú huirías? Buena pregunta. Mire, es buena pregunta. Si alguna de las palabras de Dios que están aquí, que están escritas, pero no habéis obedecido, si de repente las escucharas audiblemente como una persona que te habla como voz de trueno, ¿obedecerías? ¿Creerías que esa sí fue la voz de Dios? Buena pregunta, ¿verdad? Pero no necesitamos escuchar a Dios como una voz audible. Si Él quiere, lo hace. ¿Cómo compramos este lugar? Así, una voz que oí, compra, compra, que me habló al oído, compra, compra. Pero eso vino con palabra, pero eso vino con convicción del Espíritu, pero eso vino como fuego al corazón. Quería decir esto como un paréntesis porque es una buena pregunta. Ahora, dice Lucas 5 que el Señor entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego sentándose enseñaba. ¿Qué enseñaba? La voz de Dios a la multitud. Y cuando terminó de hablar, cuando terminó de enseñar, el Señor dijo, ¿a quién le dijo? A Simón. Y le dijo, boga mar adentro. ¿A quién se lo dijo? A Simón. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. La voz de Cristo es la voz de Dios. Respondiendo Simón Pedro le dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Pero en tu palabra, pero en tu voz, echaré la red. ¿Qué hubo aquí? Obediencia. Obediencia. ¿Quién después de pescar toda la noche? ¿Quién después de trabajar toda la noche? De repente alguien le dice, devuélvase a su trabajo y comience a trabajar. El Señor le dijo, eche la red. Ni siquiera le dijo, eche la red porque vas a recoger tal cantidad de peces que tu red se va a hundir. Ni siquiera le dijo eso. Solamente le dijo, eche la red para pescar. Y esa voz de Dios que Pedro supo, primero, oír, y número 2, obedecer, dio fruto, fructificó. Esa obediencia de Pedro dio fruto
Por eso hay una relación directa entre obedecer y fructificar. Y esto es algo que no lo podemos olvidar, porque más que sacrificio, Dios demanda obediencia. Podemos hacer muchas cosas en sacrificio que Dios no nos está pidiendo que hagamos, ni siquiera están en la Biblia. Hay mucha gente subiendo Monserrate de rodillas. Creyendo que ese sacrificio es aceptable a Dios. Entonces dice la Escritura, pero en tu palabra echaré la red. Y eso es lo que nosotros debemos decir, pero en tu palabra voy a fructificar. Dilo conmigo, en tu palabra fructifico. Dilo conmigo, Señor, en tu palabra fructifico, en tu palabra fructifico. Tremendo. Y mire el fruto. Aquí hubo un fruto financiero. Pero esto aplica para todo. Esto aplica para todas las áreas de nuestra vida. Y aquí hay una relación directa entre la obediencia y la fructificación. Y dice la palabra, cuando lo hicieron, cuando obedecieron. Eso traduce cuando obedecieron. Fíjate que él le dijo a Simón Pedro, cuando hicieron caso, haga caso. ¿A quién? A la voz de Dios, haga caso. ¿Quieres fructificar al 100? Haga caso, hagamos caso. ¿A quién? A la voz de Dios, que está en la Escritura. Queremos tener un 2025 lleno de fruto. ¿Queréis que todo lo que hagas Dios lo prospere? Como árbol plantado, el justo será. ¿Cómo? Porque el árbol es Él. Diga, el árbol es Cristo. Y nosotros seremos como árbol plantado. ¿Cómo? En un símil, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Este es el tiempo, diga, este es el tiempo de fructificar en todo. Este es el tiempo que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera, porque es que el árbol fructifica. Diga, el árbol da fruto. El árbol da fruto. ¿Quién es el árbol? Cristo. Cristo en mí vino a mi vida como semilla, pero crece hasta llegar a ser ¿qué? Un árbol. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo vino Cristo a tu vida? Como semilla. Cuando nos predicaron el evangelio, cuando nacimos de simiente, de semilla incorruptible, aleluya, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos de simiente, de semilla. Esa palabra simiente es semilla. Somos renacidos de semilla incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo llegó Cristo a tu vida? Como semilla. Pero es un Cristo que crece, porque si Él se forma, me transforma de gloria en gloria. Es un Cristo que crece de semilla. La semilla crece. Cuando tú siembras una semilla, tu expectativa es que la semilla crezca. Y cuando comienza a salir de la tierra y comienza el tronco a crecer y salen las hojas. Y luego sale la flor. Y si es una semilla de aguacate, estamos a la expectativa de los aguacates. Y cuando el árbol produce su fruto, bajamos los aguacates y los disfrutamos. Son para bendición. Por eso es que si nosotros sembrando una semilla tenemos expectativa de que dé fruto, la expectativa del Padre al darnos a Jesús como semilla es que Jesús llegue a ser árbol y fructifique en nosotros para la gloria de Él. Qué tremendo propósito el que nos da el Señor. Qué gozo tan grande que Dios me llame rama fructífera. Qué alegría más grande
que mi Padre me diga rama fructífera. Estoy llena de alegría mi corazón. Estoy llena de gozo mi corazón. Tengo un Padre que me dice rama fructífera. Jacob le dijo a José, rama fructífera es José. Y Dios dice de nosotros, Dios dice de ti, rama fructífera es María Paula. Rama fructífera es Ivonne y Diego. Digan aleluya. Rama fructífera es Fernando. Y pon tu nombre ahí, porque Dios dice de nosotros, rama fructífera. Pero esto demanda obediencia. ¿Queréis fructificar? Obedece la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Y mire el fruto, aleluya. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Ahí está el fruto de la obediencia. Hay un fruto financiero. Cuando lo hicieron, cuando obedecieron a la voz de Dios, que les dijo, echen la red para pescar. Pero cuando obedecieron la voz de Dios, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía y fueron bendición a otros. Porque es que cuando tú fructificas, Dios te pone por bendición a otros, no solamente para ti. Dice el Señor, a los ricos de este mundo manda que no pongan su confianza en las riquezas, sino en el Dios vivo que les da todas las cosas en sobreabundancia para que las disfrutemos. Dios nos hace fructificar para que disfrutes de esa fructificación. Pero luego dice el Señor, para que sean dadivosos, generosos, ricos en buenas obras, o sea, para bendecir a otros. Por eso hay una conexión vital entre ser bendición y fructificar. No solamente es para que nos enriquezcamos, para que nos vanagloriemos, para que digamos, fructifico para mí y para nadie más, Señor. Pero fíjense que, miren lo que ellos hicieron. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Fueron bendición a los de la otra barca. Tremendo, ¿verdad? Miren, el evangelio es perfecto. Dieron fruto, obedecieron, la obediencia a la voz de Dios hizo que fructificaran financieramente, hubo fruto financiero. Y además de eso, fueron bendición a otros. ¿Para qué fructificamos? Para bendecir a otros, y serás bendición. Por eso te bendeciré, engrandeceré tu nombre, que es el nombre de Cristo, porque el que mira a Cristo refleja a Cristo. Y es Cristo el que se engrandece. Cuando el Señor le dijo a Josué, a partir de hoy engrandeceré tu nombre, para nosotros es, a partir de hoy Cristo será engrandecido en ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Engrandeceré a Cristo por medio de ti, porque mirando a Cristo reflejamos a Cristo. Así que la exaltación es la de Cristo, no es la de nosotros. Te bendeciré, exaltaré tu nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Cristo. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y serás bendición. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, Cristo como árbol, aleluya, y serás bendición. Y aquí está todo, aquí hay un ejemplo donde está todo. Entonces llamaron a los de la otra barca para que acudieran a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas. ¿Y por qué llenaron ambas barcas? Hubieran podido llenar solo una, la de ellos, ¿verdad? Hubieran podido llenar solamente la de ellos, pero como llamaron a otros, Dios aumentó la capacidad. Oh, había fe, tremenda fe. Dios aumentó la capacidad y no solamente llenaron una barca, sino que llenaron la otra. Ambas barcas de tal manera que se hundían. Yo no me alcanzo a imaginar esto,
porque no me lo alcanzo a imaginar. Pero de pronto los que pescan sí, se alcanzan a imaginar la bendición de la obediencia. Tremendo, está todo conectado. Llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, por el fruto que habían dado, que había dado su obediencia. El temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Amén. ¿Cuántos son pescadores de hombres aquí? Amén. ¿Saben qué? Por encima de todo, somos pescadores de hombres. Y eso hace parte de la obediencia, pescar hombres. Esto no es exclusivo para Pedro, esto es para la iglesia del Señor Jesucristo, pescadores de hombres. Así que, ¿qué obedecemos? La voz de Dios. Es una determinación, es una decisión. Obedecer la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hay otras voces. Por ejemplo, Adán oyó la voz de su mujer y la obedeció. Vamos a ir a Génesis 3:15. Génesis 3. Esto es una determinación. Y encontramos en Génesis 3 la caída del hombre. Tremendo. Aquí vamos a leer 3:1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? La voz de Dios. Con que Dios os ha dicho: no comáis de ningún huerto del árbol. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Ella le aumentó, ¿no? No comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Ella le añadió a la voz de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Versículo 6 dice que al ver la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió igual que ella. Tremendo. Ahora leamos el versículo 17. Y al hombre dijo, aquí ya está Dios, viene la voz de Dios al hombre. Y mire lo que le dice el Señor al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Tremendo. Por cuanto obedeciste. ¿A qué obedeció Adán? La voz de su mujer, desobedeciendo la voz de Dios. ¿Saben que así hay muchos hombres? Le dice la mujer: no vaya a la iglesia. ¿Cuántos hombres con grandes llamados de Dios y no se congregan, no vienen a la iglesia porque obedecen más la voz de su mujer que la misma voz de Dios? ¿O cuántas mujeres obedeciendo a sus esposos no vas a la iglesia, no te congregas, y la mujer se rinde a la voz del marido y ambos terminan ahí desacatando la voz de Dios? Pasan años. Alirio se encontró hace poco con una pareja que se congregó aquí
hace como 2 semanas. Y no se congregan. Por allá de vez en cuando van a la iglesia, ambos. Hace como 2 años ella vino acá. Ellos se congregaron acá un buen tiempo. Bueno, salieron problemas que tuvieron entre ellos y un día no volvieron. Otro día volvió ella y ella trataba de que él se congregara aquí. Pero yo lo que veía era, yo hablaba con ella y lo veía a él corriendo por todo este lugar jugando con el niño. Y jugaba con su hijo y jugaba, y yo me quedaba mirándolo y lo veía también a él como un niño. Y ella me decía, yo quiero decirle que nos congreguemos acá. Y ella quería, y más de una vez me lo manifestó. Vinieron como otra vez, pero no volvieron. Un día no volvieron. Y hace poco Alirio se los encontró y hermanos, y qué alegría verlos, y qué están haciendo. No, trabajando. Eso sí, maravillados pues con cómo han crecido con su negocio. A los ricos de este mundo manda que no pongáis vuestra confianza en las riquezas que son inciertas, en cualquier momento caen. Hay muchos, de hecho, que la escritura dice, habla de los que el afán de las riquezas ha engañado, porque las riquezas tienen un poder engañador. Y están ya tan ocupados que ya no oyen la voz de Dios para que tengan vida de iglesia. ¿Cuántos tienen vida familiar acá? ¿A cuánto les gusta la vida de familia? ¿Cuántos trabajan por tener una vida familiar saludable? Pero la iglesia es la gran familia de Dios y la iglesia tiene vida de familia y tenemos un Padre, y esto por más que queramos negarlo, es una realidad. Gente que tiene vida de iglesia es gente que tiene vida espiritual abundante, una vida abundante, porque el Señor dijo que vino a darnos vida y vida abundante. Vino a darnos vida como semilla, pero vino a darnos vida como árbol que fructifica, que da fruto y que es bendición a otros. Y pastor, tenemos el negocio ya no sé dónde. Mire nuestro carro, tremenda camioneta. Y la iglesia, no, la verdad, de vez en cuando vamos donde tal amigo. ¿Sabéis cuánta gente hay así? Mucha. Engañados por las riquezas y desacatando la voz de Dios. Algunos van solamente por el fruto financiero, pero esto es un engaño. Primeramente vamos por fruto espiritual, el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paciencia, la fe, el fruto del Espíritu. Lo demás viene por añadidura. Y aquí hay un ejemplo muy claro de cómo Adán oyó la voz de su mujer y la obedeció. Y el Señor le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandó diciendo, porque es que cuando tú oyes, fíjate que Adán oyó y obedeció. ¿Pero qué obedeció? La voz de su mujer. Fíjate que le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Es que en este mundo tú no puedes estar sin voz. Algo tienes que estar escuchando. Algo. De pronto escuchas al amigo por sobre la voz de Dios. De pronto escuchas más la voz de tu mujer. De pronto escuchas más la voz de tu marido. Muchos padres aún están siendo guiados por los hijos. Los hijos crecieron y comienzan a guiar a los padres, pero a mí me guía el Espíritu Santo de Dios. Aleluya.
a mí me guía, a mí me direcciona el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu tiene voz. Por eso el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Miren lo que dice otra versión de este Apocalipsis 2:29. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Porque cuando tú oyes, en verdad, cuando estás oyendo la voz de Dios, cuando traes el oído para oír, el corazón para oír, por eso dice la palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque una consecuencia, un efecto inmediato de no oír la voz, y de no oírla, y de no oírla, y de no oírla, y el Espíritu te habla y tú no oyes, no quieres oír la voz de Dios, pues tu corazón se va endureciendo. Hasta que llega un momento que el Espíritu Santo está tan entristecido en ti. Por eso dice: no apaguéis al Espíritu. Cuando hay desobediencia tras desobediencia, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No sé dónde está, pero está en la Biblia literal, así como lo estoy diciendo. María Paula lo nombró hoy. ¿Romanos qué? Romanos 12. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque un efecto de no oír la voz de Dios, y de no oírlo, y de no oírlo, y de no oírlo, es que tu corazón se va engrosando. Y terminas mal. No hay fruto. Por eso es gracia que el Espíritu Santo se nos oponga a otras voces. Gloria a Dios cuando vienen otras voces y el Espíritu Santo se nos opone. Y está el Espíritu Santo ahí, oponiéndose a esa voz que acabas de escuchar para que no la obedezcas. Pero llega un momento en que si tú no obedeces la voz del Espíritu, lo apagas. No apaguéis al Espíritu. Dice la Escritura: y está tan apagado el Espíritu en ti que terminas haciendo lo que otras voces te están aconsejando. Terminas obedeciendo más a los hombres que a Dios. Algunos no han medido este riesgo, pero yo la semana pasada lo vi, el Señor me mostró. Y ahí es cuando nosotros somos entregados a nuestra propia voluntad o a la voluntad de otros. Cuando nosotros nos negamos a obedecer, a oír y a obedecer la voz de Dios, llega un tiempo en que Dios dice: lo entrego a esa voluntad. Lo entrego a su voluntad. Ya el Espíritu Santo está tan apagado, la voz del Espíritu Santo está tan apagada, porque hay tanta falta de entendimiento de la palabra. Mucha gente, yo he oído personas diciendo, he oído hombres diciendo: bueno, tuve hijos por fuera de su matrimonio, ¿no? Hombres dejando sus esposas. Hombres cristianos, ¿no? Que se proclaman hijos de Dios. Y hombres diciendo: no, es que Dios ya me aprobó la otra. Mire, literal, lo hemos escuchado. Y son tan obstinados e insisten en tener otra y otra y otra. Y es que Dios, y es que no, Dios me aprobó. Dios me lo profetizó. Ay, vino un profeta y me lo aprobó. Mire, la voz del profeta no está por encima de la voz de Dios que está aquí. Entregados. Eso es como cuando tu hijo viene y: papá, ¿me dejas ir? ¿Cuántos lo han hecho? Yo lo he hecho.
no hijo, no te doy permiso. Y se va el chino así con la cabeza abajo. Al rato vuelve, papi, ¿me dejas ir? Y exaspera tanto al papá que el papá le dice, lárguese. Y el chino sale feliz a decirle a los amigos, mi papá me dio permiso, mi papá me dio permiso. Engañado totalmente. No pudo ver el enojo del papá que le dice, lárguese. Yo lo he hecho. Me han insistido tanto que yo, lárguese, váyase. Ay, mi mamá me dejó ir, mi mamá me dejó ir. Y uno quiere salir detrás de ese chino y cogerlo de las mechas y decirle, oiga, es que usted no entiende que no. Igual es Dios. Igual es Dios. Ahí está el ejemplo de Balaam. Ese ejemplo es lindísimo. Y vienen a decirle a Balaam, por favor, ve y maldice al pueblo. Y viene Balaam a decirle a Dios, ¿me dejas ir? Y el Señor le dice, no vayas, porque nadie puede maldecir lo que yo he bendecido. Y se va Balaam. Y luego llegan los hombres, Balaam, profeta de Dios, necesitamos que vayas, vienen por segunda vez, porque necesitamos, le ruegan, por favor ve a maldecir al pueblo. Y vuelve Balaam a Dios, ¿me dejas ir? Y es que Dios no es como nosotros. Dios habla una vez y le dice Dios, pues vaya, pero ya le había dicho que no, pues vaya, pero usted va a hablar lo que yo le diga. Y Balaam se fue feliz, ay, Dios me dio permiso, sí, voy con ustedes. Y cuando Balaam abría la boca para maldecir al pueblo, le salía bendición. Gloria a Dios. No pudo maldecir al pueblo, le salían palabras de bendición, porque ya Dios le había dicho, nadie puede maldecir lo que yo he bendecido. Le tuvo que salir hasta una burra. ¿Cómo sería la obstinación de Balaam? Que hasta una burra le salió al encuentro y le habló. Y le habló. Y a veces esos somos nosotros. Hay tanta desobediencia a la palabra que hay algo, hermanos, podemos callar la voz, entristecer de tal manera la voz del Espíritu que ya el Espíritu no se nos oponga. Y hacemos lo que queremos y estamos felices haciendo lo que queremos. No sé qué hora es. Quiero decirles que tenía aquí mi predicación que no la di, pero se las voy a dar. Pero ya faltan 10 para las 9, para las 10, 11, 12. Hermanos, sin obediencia no hay fruto. 20-25 años de fructificación. 20-25 rama fructífera. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. No la tenía escrita, Padre, pero tú la trajiste a mi vida. Y yo te doy gracias, Padre, porque creo que esta palabra vivifica la iglesia, Señor. Gracias por ese temor, Padre, que trae esta palabra, ese temor reverente, Padre. Esta palabra no vuelve vacía, Padre. Gracias porque esta palabra produce fruto en los corazones, Señor. Y el temor a Dios es un fruto, Padre. Trae fruto a nuestras vidas, Señor. Por eso hoy te decimos que recibimos esta palabra como voz de Dios, no como voz de hombre, Padre, sino como voz de Dios, y la atesoramos, Señor. Y tiene un efecto en mi corazón, Padre, y el efecto es la obediencia. Trabaja en mi corazón, Señor. Si tú sabes que hay áreas en tu vida que tú sabes que no has obedecido, es un tiempo oportuno para decir: Dios, perdóname. Dile: perdóname, Señor. Dile: gracias por Cristo en mí, para obedecer la palabra, Señor. Toda la palabra, Señor. No una cosa sí y otra cosa no, Padre, según nos convenga, Señor. Oímos lo que queremos oír, y lo que no queremos oír
lo desechamos, Padre, y hemos pecado contra ti, Señor, oyendo según nos convenga, Señor. Perdónanos, Señor. Gracias por una iglesia, Padre, que se hace obediente como Cristo, Señor, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Padre. Gracias, Señor, porque quiero morir fructificando, Señor. Quiero que digan de mí que soy un viejo, una vieja fructificando, Señor, como dices en tu palabra. Aún en la vejez fructificarán. Quiero entregarte mi vida en obediencia, Padre, porque quiero morir fructificando, Señor, los años que tú me des de vida. Quiero ser ese árbol, como ese árbol que fructifica, como ese árbol junto al agua de la palabra, que da su fruto en su tiempo, y es el tiempo del fruto, Señor. Tú nos estás hablando de un 2025, Padre, ramas fructíferas. Tú dices de mí, rama fructífera. Gracias, Señor, porque mi hoja no cae, Señor, no cae, porque no le afecta el calor, porque no le afectan las grandes sequías, Padre. Mi hoja está verde, Padre, soy una hoja verde, soy una hoja que fructifica, Señor, y doy fruto, Padre. Y todo lo que hago prospera, Señor. No unas cosas así según mi conveniencia, Señor. Doy fruto en todo, Señor. Doy fruto, fructifico en todo para la gloria de tu nombre. Pide perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque he apagado la voz del Espíritu. Porque he apagado la voz del Espíritu, porque he resistido la voz del Espíritu, y no quiero que esa voz se apague, Señor. Quiero una voz avivada. Abro mi corazón para oír lo que el Espíritu me está hablando, Señor, porque soy la iglesia del Señor Jesucristo. Y te doy gracias, Señor. Vengo a la obediencia, Padre, porque entiendo que sin obediencia no hay fruto, Señor. Y yo quiero ser el árbol, Señor, que fructifique. Gracias, Padre.